la mañana, en la misma corte de Nueva York, donde fueron juzgados el Chapo Guzmán y Genaro García Luna ante el mismo juez, Brian Cogan, fue la primera comparecencia de Ismael El Mayo Zambada. Zambada, el histórico líder del cártel de Sinaloa, compareció ante el juzgado en un proceso que será tanto o más mediático que el que sostuvieron contra el Chapo o contra García Luna. Hoy fueron los primeros escarceos de ese proceso que se desarrollará todavía dentro de algunas semanas. Veremos todavía muchas otras cosas. Además, cuando ese proceso del Mayo se cruce, por lo menos con otros dos, el de Ovidio y el de Joaquín Guzmán López. Ismael El Mayo Zambada podría enfrentar la pena de muerte en caso de ser encontrado culpable al concluir su juicio en Nueva York. El líder del cártel de Sinaloa compareció este viernes en la corte de Brooklyn ante el juez Brian Cogan, quien 48 horas antes sentenció al exsecretario de Seguridad Federal, Genaro García Luna, a 38 años de prisión. El punto central fue la petición de los fiscales para que El Mayo, ante la gravedad de los cargos, enfrente la pena capital. El juez Cogan aceptó que se discuta el tema. Serán las máximas autoridades judiciales las que decidirán si autorizan la pena de muerte. En la audiencia, que duró alrededor de 10 minutos, Ismael Zambada no utilizó una silla de ruedas como en audiencias anteriores. Otro de los temas tratados fue la defensa del capo. La Fiscalía estadounidense solicitó evaluar el potencial conflicto de interés por el abogado Frank Pérez. Además de defender a El Mayo, también representa a su hijo Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, quien ya es testigo colaborador de la Fiscalía. El problema se incrementa debido a que existe la posibilidad de que El Vicentillo sea llamado a testificar contra su padre. El Mayo Zambada está acusado de 17 delitos, entre ellos tráfico de droga, cargos por narcotráfico a gran escala, conspiración para cometer homicidios y dirección de una organización criminal. El juez programó la siguiente audiencia para el 15 de enero de 2025. Cabe aclarar que en el caso del juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, este no fue contemplado para la pena de muerte debido a que fue extraditado de México. Y el tratado indica que no se pueden aplicar sanciones que en nuestro país no se contemplan. En el caso del Mayo no llegó ante la justicia estadounidense por el tratado de extradición, por lo que se ajusta a las leyes de la Unión Americana. Mientras esto ocurría en Estados Unidos, Sinaloa vivió una de sus jornadas más violentas. Varias comunidades de Culiacán fueron secuestradas por los enfrentamientos, bloqueos y asesinatos entre las facciones del cártel de Sinaloa. En Campo El 10, vecinos reportaron varias balaceras. Al menos 5 vehículos fueron incendiados en la región. También se detectaron artefactos explosivos sin detonar en la carretera con dirección a la Sindicatura de Costa Rica. Las instalaciones del periódico El Debate también fueron atacadas. De acuerdo con el diario, cerca de las 11 de la noche, hombres armados que viajaban en al menos 2 vehículos arribaron al lugar y dispararon contra el diario. En el lugar se localizaron casquillos percutidos, impactos de arma de fuego en la fachada y vehículos. La Sociedad Interamericana de Prensa condenó el ataque contra la sede del periódico. La organización, que celebra su Asamblea General en Córdoba, Argentina, instó a las autoridades a señalar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Y esto ocurre cuando se están por cumplir 3 meses de su detención en el aeropuerto de Santa Teresa en Nuevo México, muy cerca del Paso, Texas. Y todavía no se sabe bien qué sucedió ese 25 de julio. ¿Cómo es que llegaron ahí El Mayo y el hijo del Chapo Guzmán? Esta es la historia. El jueves 25 de julio de 2024 quedará marcado como el fin de una era en el mundo del crimen organizado en México. Desde ese día el cártel de Sinaloa no es el mismo. Y a casi 3 meses aún no existen respuestas claras de cómo llegó Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos. Si realmente ambos criminales fueron detenidos luego de aterrizar en un aeropuerto del Paso, Texas. En su momento, varios medios estadounidenses, entre ellos el diario The New York Times, indicaron que Joaquín Guzmán López llevó al Mayo con engaños a Estados Unidos para beneficiar a su hermano Ovidio, extraditado a ese país. Mientras que en una carta difundida por el abogado del Mayo Zambada, el capo detalló su captura y traición. Dijo que es falso que se hubiera entregado o cooperado para su traslado, que se lo llevaron por la fuerza y bajo coacción.
De acuerdo con el Mayo Zambada, ese 25 de julio, Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, lo citó a una reunión donde se encontraría con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el político Héctor Melesio Cuen Ojeda. Incluso le comentaron que también estaría presente Iván Guzmán Salazar. El objetivo, dijo el Mayo, era ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos para acordar quién debería dirigir la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la que Cuen fue rector. La cita fue a las 11 de la mañana en el rancho y centro de eventos Huertos del Pedregal, cerca de Culiacán. La carta relata que en el lugar vio a Héctor Cuen junto con uno de sus asistentes y a Joaquín Guzmán, quien le hizo un gesto para que lo siguiera. Señala que al entrar a una habitación que estaba oscura, fue emboscado, que un grupo de hombres lo asaltó, tiró al suelo y le colocaron una capucha de color oscuro en la cabeza, que después de atarlo y esposarlo, lo obligaron a subir a una camioneta, que durante todo el trayecto lo maltrataron y causaron lesiones. Después llegaron a una pista de aterrizaje donde lo obligaron a subir a un avión privado. Ahí, Joaquín Guzmán le quitó la capucha y lo ató al asiento. Nadie más iba a bordo de la aeronave, solo el piloto. En su carta, el Mayo Zambada aseguró que Cuen Ojeda fue asesinado ese día y en el mismo lugar donde fue secuestrado. Y no por la noche en un aparente intento de robarle su camioneta en una gasolinera, como declararon autoridades de Sinaloa. En todo momento, el gobierno mexicano dijo que no estuvo enterado del operativo y negó haber colaborado con la captura. Mientras que Estados Unidos aseguró que se trató de una negociación entre capos. Lo mismo ocurrió con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien insiste en que él no estuvo en ese encuentro, que realizó un viaje con su familia a Estados Unidos. Sinaloa lleva 37 días consecutivos bajo fuego, entre ejecuciones y enfrentamientos por parte de las facciones de los Chapitos contra la Malliza. Joaquín Guzmán López, quien viajó con el Mayo Zambada, ya no se encuentra bajo custodia del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos. Se desconoce su paradero. Su hermano reapareció en el sistema de cárceles. Ocurrió días antes de la audiencia de Ismael El Mayo Zambada ante la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, la cual se dio este viernes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Es un narcolaboratorio usado por Alex Armando N., El Pelón, quien fue detenido el jueves 17 de octubre junto con 6 personas más que trabajaban para su célula criminal. En el operativo participaron elementos del Ejército, Guardia Nacional y la FEMDO. De acuerdo con los reportes, Armando tenía a su cargo la producción de fentanilo en Tijuana, Baja California. Por ello, al realizar un cateo en un domicilio de la colonia Pedregal, fue descubierto el laboratorio clandestino. Adentro se encontraron pastilleros, precursores químicos y demás material para fabricar miles de pastillas que después serían distribuidas en Tijuana y enviadas a los Estados Unidos. Este lugar estaba escondido en un inmueble que aparentemente parecía ser una casa donde había departamentos. Alex Armando era considerado un generador de violencia en Tijuana y su célula estaba bajo las órdenes de Iván Archibaldo Guzmán, líder de la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Tijuana es una plaza que permanece en disputa entre los grupos afines a los Chapitos, a los Mayos, a los Salazar e incluso al Cártel Jalisco Nueva Generación. La justicia y su politización son un tema recurrente en México y en el mundo. Un tema que está demasiado politizado, sobre todo en Sudamérica, es el proceso contra el expresidente Evo Morales, emprendido por el gobierno de su sucesor Luis Arce, acusado nada más y nada menos que de manejar una red de prostitución y pederastía que operó en su país, en Bolivia. También esta red está acusado Evo Morales de que operó en México y en Argentina. Así está la historia. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, está en el ojo del huracán. Se debe a las acusaciones en su contra por los delitos de estupro y trata de personas. Existe la posibilidad de que giren una orden de aprehensión en su contra, luego de que el pasado 10 de octubre no se presentó a rendir declaración.
La denuncia de este caso fue interpuesta durante la gestión de Jeanine Áñez, opositora a Evo Morales, pero no prosperó. Tras el regreso del movimiento al socialismo, al que pertenece Evo, fue rechazada por supuestas falta de pruebas. Sin embargo, el 26 de septiembre del 2024, la Fiscalía Departamental de Tarija abrió el caso. Esto luego de que encontró un acta de nacimiento en la que consta que Evo Morales es el padre de una pequeña que nació en 2016 y que la madre en ese momento tenía tan solo 16 años. Los padres de la joven también son requeridos por la justicia al ser señalados de vender a su hija a cambio de favores políticos. El padre se encuentra en prisión y la madre está prófuga, pero obtuvo cargos políticos mientras su hija estuvo con Evo Morales. Hoy la joven y su pequeña se encuentran en calidad de desaparecidas. La policía de Bolivia asegura que aún no las encuentra. En medio de estos señalamientos, seguidores de Evo Morales han instalado desde el lunes bloqueos en carreteras que conectan al departamento de Cochabamba con otras regiones del país. Esto ha provocado la suspensión de la distribución de productos básicos y decenas de camiones permanecen varados, entre ellos camiones cisternas que llevan combustibles a las comunidades de Cochabamba. Los afines a Evo condicionan el diálogo con el gobierno de Luis Arce, a cambio de la suspensión de los procesos judiciales que enfrenta el expresidente, quien por cierto busca regresar al poder. Luis Arce dice que no cederá a los chantajes de Evo Morales y sus seguidores. Y si alguna vez fueron compañeros de partido, hoy ambos mantienen un frente abierto por la sucesión presidencial. ¿Qué es lo que contamina este proceso contra Evo Morales? El propio sistema judicial boliviano del que tomamos el ejemplo para hacer nuestra reforma. Ahí fueron elegidos los jueces ahí de la Corte Suprema y algunos otros pocos por voto popular y ha sido un desastre. ¿Por qué? Porque se partidizaron. Entonces están los partidarios de Evo Morales, están los partidarios de Luis Arce, que es el presidente. Los dos vienen del mismo partido, pero están enfrentados. Evo Morales se quiere reelegir, pero la acusación contra Evo Morales parece ser contundente y tiene una cantidad de elementos muy contundentes. Evo Morales tuvo un hijo, una hija con una niña de 15 años. Cuando Evo Morales ya era mandatario, vivía con un grupo de niñas. Hay acusaciones terribles contra Evo Morales. Se politiza. ¿Por qué? Porque unos dicen que se lo acusa porque se quiere reelegir, los otros dicen que es justicia pura, y como el Tribunal Superior de Justicia está partidizado porque fue elegido así, en el mismo modelo que nosotros queremos hacer ahora, el proceso se deslegitima. Pero las acusaciones contra Evo Morales son serias, parecen legítimas y pueden tener consecuencias gravísimas para él. Bueno, y el papel que juegan los testigos protegidos y sus testimonios cuando no son apoyados por pruebas materiales es un debate tanto como la politización de la justicia. De esto van a hablar el día de hoy en La Hoguera del Poder Jorge Fernández y el maestro Raúl Quintanilla. Una visión oscura de la sociedad. Que la justicia no funciona. Bueno, la justicia y la forma en que se aplica la justicia, la politización de la justicia, la utilización de instrumentos que en el pasado no eran parte de la aplicación de la justicia, como los testigos protegidos, o sí se utilizaban los testigos protegidos, pero apoyados por pruebas materiales, por distintos testimonios, ahora se han vuelto normales. Lo vemos en el caso de Genaro García Luna y lo hemos visto en muchos otros casos. Maestro Raúl Quintanilla, ¿cómo le va, mi querido qué gusto saludarte. Y lo estamos viendo, este fenómeno lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en México, lo vemos en muchos otros países. Parece que cada vez más la justicia tiene que tener el tono que los sectores de poder quieren darle a la justicia. Me parece a mí peculiar e interesante que algo que era manejado de manera muy excepcional en este siglo XX, ahora empiece a ser de alguna manera una metodología común y corriente.
Antes se le llamaba testigo a quien tuviera datos, maestro, a quien hubiera visto algo y fuera capaz de comprobarlo y ayudar a que se comprobara en un proceso absolutamente ligado a la justicia. Y ahora empezaron a llamarle testigo protegido a aquel que dice cosas en un lugar donde no sabemos dónde está, no sabemos a quién se lo dice, no sabemos qué preguntas le hicieron, no sabemos cómo se desarrolla esto, y entonces sale a veces una idea. El testigo protegido dice lo que necesariamente le están pidiendo que afirme, porque todo se puede manipular. Todo y se porque puede además tiene un plantear. beneficio por eso. Exactamente. Entonces uno se da cuenta que el testigo protegido ya no es una herramienta para la justicia, es un recurso de un proceso donde el ser humano ante cualquier adjetivo o cualquier cosa que se plantee, pareciera como el acusado tiene que probar que es inocente, en vez de que aquello se pruebe con vías absolutamente medibles, mesurables y que puedan ser lógicas, el grado de culpabilidad, ¿sí? Y ahora, maestro, el testigo protegido fue algo muy usado por los sistemas totalitarios. Yo no me explico cómo lo maneja Estados Unidos, ¿sí? Y lo maneja con esa... Pero era producto y clarísimo de los estados totalitarios. Usted puede revisar. La Alemania nazi se manejaba por eso, pero perdón... Los juicios de Stalin, te iba a decir. Exactamente. Los famosos juicios de Stalin. Los famosos juicios, estos juicios sociales en los cuales él hacía una limpieza del sistema. Stalin, pues, acusaba exclusivamente a través de lo que significa alguien que viera. Mire, maestro, los nazis lo manejaron, pero antes de todo eso podemos hablar del famoso caso de las brujas de Salem, maestro. No, claro. ¿Sí? ¿Se acuerda? Eran dos primas, sí, Abigail Williams y una Perry, creo que se llamaba, que dijeron que habían visto un acto de brujería. Sí, sí. ¿Y qué sucede? Una auténtica matanza de personas no comprobadas, tan solos por dichos, porque yo vi. Y eso es que esta idea de que los testigos protegidos son un producto, por lo menos en la época moderna, de los regímenes totalitarios, se ha impuesto. Maestro, claro. Se ha impuesto y lo vemos en Estados Unidos, lo vimos aquí en México con el tema Ayotzinapa, cuando se intentó con testigos protegidos crear una historia que finalmente se les cayó con la fiscalía de Alejandro Encinas y de Omar Gómez Trejo. Lo vemos en distintos países, lo estamos viendo, lo acabamos de ver en Bolivia con el caso de Evo Morales, que se está desarrollando ahora. Lo tenemos en muchos países, lo vimos con Lula da Silva, con el caso Odebrecht, que es una serie hay corrupción, pero es una serie de delaciones que van mucho más allá. Entonces es un método muy sencillo y muy fácil de dar la lucha política, y donde el más fuerte tiene todas las condiciones para imponerse sobre el más débil. Sí, porque se basa exclusivamente primero en la creación de temor. Tú vas creando temor y vas provocando los aislamientos. Y después de provocar los aislamientos empiezan los procesos punitivos o inquisitivos. Y después empiezan los casos ejemplares. El factor ejemplar, el personaje que utilizo para que los demás lo vean. ¿Sabe quién utilizaba mucho este recurso? Así como se lo estoy planteando, la falange española en épocas de Franco. Franco verdaderamente así manejaron ese proceso. Una gran cantidad de personas que terminaron siendo considerados como republicanos y como enemigos de la patria, eran considerados eso tan solo porque alguien los acusaba en la oscuridad y no tenía la necesidad de comprobar sus dichos. O sea, a mí lo que me provoca, lo que me provoca eso es qué sensación de vulnerabilidad y fragilidad tiene la justicia y puede tener la democracia cuando el testigo protegido está siendo una parte fundamental en los procesos de sentencia y en los procesos de estudio acerca de un ser humano, maestro. No, y en el caso de Estados Unidos, los testigos protegidos se empezaron a utilizar en lo que se llamó la ley Rico para combatir a las 5 familias de la mafia, y fueron todos ellos detenidos. ¿El macratismo no tenía que ver con este testigos protegidos? Tuvo originalmente
finalmente, porque muchos de los fiscales, Robert Kennedy sale de ahí, entre otros, pero tenían pruebas y desarticulan, y ahí es cuando utilizan todo esto. Cualquiera que haya visto El Padrino tiene una parte del juicio contra Michael Corleone donde se utiliza testigos protegidos y demás, pero tenían que tener sustento en pruebas. Michael Corleone no va a la cárcel porque no hay sustento. Porque no hay sustento. No, si seguimos con El Padrino. Ahora el tema termina siendo diferente. El tema termina siendo diferente y lo aplicamos en lo de García Luna, que a mí me parece paradigmático, pero el día de mañana se puede aplicar con cualquiera. Maestro. Yo decía esta semana, es la caja de Pandora. Se abre una caja de Pandora donde puedes acusar a lo que sea, a cualquiera de lo que sea. Ahora, se llama testigo protegido porque era un ser humano que estaba en peligro. Y al estar en peligro había que darle un cuidado especial para que él pudiera rendir una declaración que ya estaba perfectamente sustentada, ¿sí? Eso era el término protegido. Ahora no creo que el término sea testigo protegido. Creo que el término es testigo secrecial, testigo colaborador. Exactamente, testigo escondido, testigo colaborador. Eso es totalmente contrario al protegido. ¿Por qué? Yo no sé qué pasa en Estados Unidos, pero creo que en México el testigo protegido recibe beneficios por decir su... No, en Estados Unidos también. Muy bien. Recibe beneficios de todo maestro, tipo. Es brutal, porque yo por reducir castigos o por recibir beneficios puedo decir absolutamente lo que sea sin necesidad de comprobación. Y entonces uno se preguntará, ¿y la verdad? ¿La están dejando fuera de la justicia? ¿O ya no se considera algo importante? Lo que importa es una declaración. En ese momento las sociedades tendrán una especie de fragilidad que las llevará a la sensación de ser perseguidos. Maestro. Raúl, muchísimas gracias. Mil gracias a usted. Muchas gracias. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Como siempre, que ver, que oír y que leer este fin de semana. Que ver una serie inglesa que ya le hemos recomendado, que ahora está por concluir su 4ª temporada, y yo creo que la recomendé en cada una de esas temporadas porque a mí me parece magnífica. Se trata de Caballos Lentos, una historia sobre espionaje en Gran Bretaña, pero que también es una gran historia sobre el poder y la condición humana, con unos personajes y unos guiones extraordinarios. Está basada en los libros de Mike Herron, uno muy digno heredero de ese gran maestro de la novela de espionaje y de la condición humana que fue John le Carré. Y en esta serie la actuación de Gary Oldman se roba la serie, es extraordinaria. Que oír no es mi canción favorita de Shakira, pero el sencillo Soltera ha sido un éxito mundial al tiempo que está por comenzar su propia gira mundial que la traerá a México en febrero y marzo próximo. Shakira lanzará con la gira un nuevo disco y es un fenómeno global, no nos engañemos. Ninguna artista latina, ninguna en el mundo tiene hoy el peso y la trascendencia de Shakira, porque además marca tendencia en muchos otros ámbitos, sobre todo en las mujeres jóvenes y no tan jóvenes. Hoy también presentó su más nueva canción y su más nuevo video antes de comenzar su gira. Joaquín Sabina, se llama El Último Vals. De eso ya hablaremos los próximos días. Y que leer, acaba de salir también el 4º y último tomo de una de las novelas de no ficción más impactantes que por lo menos yo he leído en muchísimo tiempo. Es la historia de Benito Mussolini, escrita por ese gran escritor, ese gran autor italiano que es Antonio Scurati. Este último tomo se titula M, todos son M de Mussolini, La Hora del Destino, y cuenta el final de Mussolini, la derrota fascista en la Segunda Guerra Mundial. Son unos libros fascinantes, porque Scurati cuenta la historia con base en testimonios reales, por eso es una novela de no ficción, son testimonios reales, sobre todo el propio Mussolini, pero también de sus amantes, de su esposa, de sus hijos, de sus amigos, de los enemigos, de los seguidores, y al mismo tiempo
cuenta la historia de las víctimas y de los victimarios. Es un texto imperdible. Cierra con esto los cuatro tomos de los que ya se ha hecho una primera temporada de una serie que acaba de presentarse con mucho éxito en el Festival de Venecia. Hay que leer los libros y habrá que ver la serie. Bueno, y habrá también que escuchar a Shakira, Jorge. Muy pronto, ya en un par de meses, hay concierto aquí en México. Ha roto récords en la cantidad de conciertos que va a dar, sobre todo de esa magnitud. Y bueno, no hay que perderse a Shakira. Hay que empezar a escucharla para aprendernos bien todas sus canciones. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Tengo un gran fin de semana. Y por supuesto, lo esperamos aquí en Todo Personal el lunes a las 11 de la noche. Descanse, sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerde, en el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.